Hola amigos y amigas de La Cháchara. Hoy nos encontramos con un invitado especial, Nivaldo Castro Charris, director fundador de la Fundación Cofradía Teatral, conocida internacionalmente sencillamente como Cofradía Teatral. Y hoy está él desde la casa Cofradía Teatral socializando con la cháchara o a través de la cháchara con toda la comunidad, con nuestra audiencia. La presentación de la obra que ayer fue difundida por medios digitales, El enfermo imaginado, una adaptación libre del gran clásico El enfermo imaginario de Molière. Nivaldo, voy a ir al grano sin la precisión del periodista cultural consumado que se hace experto en un arte como el teatro, que es capaz de recorrer su historia para llegar atravesando los años 1600 en Francia y llegar a la posmodernidad, al momento en el que nos encontramos en una pandemia. Sin pretender hacerlo, decirle a usted de manera muy espontánea, como audiencia que también fui de su obra, decirte que en el minuto 5, después de que el Augusto estaba ya listo, de repente apareció en el fondo la silla, el escenario. Y yo sentí que a través de ese Augusto se cumplía un sueño incierto de que el artista de Barranquilla y del mundo vuelve al escenario en la vida real y no se queda encerrado, sin público, sin escenario, en medio de esta pandemia. Solamente con ese inicio del minuto 5, después de que ha terminado de maquillarse, de alistarse, quedé conmovido, sensibilizado por el mensaje que se hace tan pertinente en este momento. Buenas noches, y el espacio de la cháchara digital sea para ti, para usted, Nivaldo, para toda su compañía, para que nos cuente justamente de dónde viene la obra, cuáles son sus motivaciones y si de pronto me equivoqué en esa sensación. Bienvenido. No, muy buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Jorge Mario, para mí es un orgullo poder contestar tu interpretación. Me parece que es supremamente fantástica y se junta a mi deseo. Eh, por eso decidí que durara 4 minutos el maquillaje. Quería que todo el mundo viera la espera del actor que hace un silencio, que no sabe para dónde coger, cómo desterritorializar el teatro y llevarlo a otro terreno ajeno a él, como es el terreno audiovisual. Y la otra pregunta que a mí me ha suscitado desde que comenzó esto es cómo, cómo es posible, o si que hacemos teatro digital, pues estamos haciendo teatro para un público digital que entra y sale, que no se está sentado en una silla. Y bueno, yo quería que la gente pudiera tener como esa percepción de los actores, que creo que no es solamente mía, de maquillarnos y esperar la hora de ir al escenario. Por eso ese momento mágico en que aparece, de verdad, a mí también me causó esa impresión y yo estaba ahí cuando prenden la luz y aparece la silla para mí. Me parece un momento muy iluminador, muy esperanzador para los actores. Y no hay otra cosa que decir, sino que la lectura que hiciste es la lectura de la ilusión de volver al escenario con el público. Lo que el público vio fue un proyecto audiovisual que utiliza como pretexto todo el camino que el actor hace para llegar a la escena, maquillarse, ejercitarse, entrar en acción y luego descansar de todo eso, de todos esos miedos que bueno, a mí personalmente nunca me han dejado de perseguir, que es el miedo a la escena, y que espero que nunca me dejen de perseguir, para poder siempre estar expectante cuando estoy construyendo un personaje. Lo paradójico es que justamente esos miedos de los que nos hablas, Nivaldo, en Molière era el miedo a morir, con el que usted también habla y le rinde homenaje a través de este personaje.
y me suscitaba la pregunta de, en su época, ser actor era prohibido. Y, y el miedo de él era dejar este mundo dejando de ser actor. Y lo que siento es que en aquel entonces la prohibición, voy a regresar acá poniendo un momentito en pausa la presentación. Regreso a usted con la conversación de que el miedo en él en aquel entonces era ese, con la prohibición que lo acechaba a él y a todos. Y resulta que hoy en día el teatro justamente lo que hace es reivindicar esa búsqueda como toda arte, pero el teatro lo hace de manera vívida, tratando de salir de los escenarios para despertar conciencia y generar cultura y tejido. Usted mismo lo llevó al Consejo de Barranquilla, ese sentir de cómo el teatro es necesario en una sociedad que quiere apuntarle a la cultura y que ya vemos que en Barranquilla nos ha costado tenerla debilitada. Sí, yo no, yo creo, y tratando de responder todas las inquietudes, sí, yo creo que cuando yo decidí ser actor a los 13 años, yo soy bachiller comercial y también soy contador público. Yo me gradué de maestro en arte dramático en el 2013 y de una maestría en el 2017 en la Universidad Nacional. Pero en la época de mi niñez, 13 años, no había escuela de arte dramático, no existía la EDA tampoco, no había un lugar y los dineros no eran suficientes para viajar a otro lugar para hacerlo. Era como un acto prohibido y yo lo único que quería hacer era actor. Es tanto que mis amigos me veían llegar a mis clases nocturnas de contaduría. Yo llevaba en licra, en bermuda, y no me decían teatro, sino, hey, danza, te buscan, porque yo estudié en la 43 de la Universidad Atlántico, entonces ellos no tenían no entendían la diferencia entre el teatro y la danza, entonces, y era también una manera de tomarme el pelo, y yo decía, bueno, yo daba mis clases a veces en bermuda, porque no tenía tiempo de cambiarme de ropa, entre comillas, seria, para dar la clase de contabilidad, porque venía de ensayo. Entonces había algo particular en eso de la prohibición. Yo me iba a dedicar de lleno a eso y yo siempre me he dedicado como de lleno al teatro. Yo nunca he podido dejar de vivir del teatro y siempre el miedo más rotundo desde los 13 años es no poderme dedicar a hacer lo que me gusta, actuar. Y por eso me he metido de cabeza en buscar una formación de público, porque como contador aprendí algo y es que yo amo el teatro. Es mi pasión, es la vida. Yo vivo para el teatro, pero también vivo del teatro. Y siento que también no poder dejarse morir es saber también lo que sucede en un sistema capitalista como el que vivimos, donde nosotros somos una oferta y hay una demanda que es el público. Y un público que está ávido de conocer esto, pero que también es temeroso, igual que nosotros, de tener contacto, en mi época muy joven, de tener contacto con el teatro, porque ahora, después de 27 años, Cofradía ha venido haciendo un proyecto de formación de público que ha podido ver un montón de obras de teatro, han visto hasta Danza Buto, que es estático, y la gente se ha ido aplaudiendo, porque el nivel de pensamiento crítico y el nivel también de apreciación teatral de los estudiantes durante 27 años es bastante fuerte, porque han visto obras de todo el universo, y hablando de todo el universo es Francia, Brasil, Argentina, Chile, y anteriormente nosotros no podíamos ver ni una obra de teatro al año y nuestros muchachos han pasado desde primero de primaria hasta 11 grado viendo siquiera una obra de teatro por año. O sea, eso no es todo el universo tampoco de los colegios, pero es un gran avance y esa es una manera de no dejar morir la actuación, de que el público asista a nuestras obras de teatro. Y ese es el miedo que de pronto siempre me ha dado y dejé de actuar por mucho tiempo por dedicarme a eso y ahora he vuelto y esos miedos aparecieron se desencadenaron en mí, entré en pánico, sobre todo por una obra que yo no hubiese montado nunca y que me llegó como un regalo de Dios a Cofradía, a mi equipo y a mí, que es El Enfermo Imaginado, versión libre del Enfermo Imaginario, y lo que yo hice es El Augusto, que es como un antes, es como hablar con el Augusto para que me ayude a hacer mejor mi papel de Argán cuando vuelva a presentar El Enfermo Imaginado.
Maravilloso, Nivaldo, de este miedo actual al miedo inicial, cuando te debatías entre hacer una carrera en el área comercial, como me lo contabas, a donde te presentabas con las pintas de danza, a los miedos actuales, esa memoria, ese recordar y verte ahora como lo hiciste para la Secretaría de Cultura, para este portafolio de emergencia, o mejor, como lo hiciste para el público a través del portafolio de estímulos de emergencia. ¿Qué te trae ese recuerdo de aquellos miedos respecto de los actuales? Mi equipo es muy joven, está alrededor, creo que el máximo de 25 años, y nosotros tomamos la decisión de iniciar con ellos cuando tuvieran 16 para tener hoy una compañía teatral. Ese es un sueño. Un miedo de no, para mí un miedo fatal es que en Barranquilla no existan grupos constituidos. Y yo le he dicho a mi equipo que ellos pueden ser también artistas individuales, pero uno tiene que tener un asidero, uno tiene que tener como una historia, como una casa, como un lugar donde colectivamente se llena de fuerza y luego puede salir a hacer cosas como individuales. Un ejemplo de eso es el Teatro La Candelaria. Ellos llegan y cada uno de pronto tiene sus propios grupos, pero cuando llegan a la Candelaria tienen un lugar, tienen un nido, tienen una casa donde pueden respirar si hay problemas y retroceder. Entonces, en ese sentido, siempre hemos pensado como en compañía. Y era lo que queríamos, pero, y volviendo al tema de mis miedos, toqué el tema es porque como mi gente joven, cuando yo era joven, yo era como ellos, atrevido. Yo hacía los exámenes en los bancos para cajero, pero nunca iba, nada más lo hacía para si había aprendido algo en contaduría. Porque decía, como yo me meto de cajero en un banco, no hago más teatro. Si me meto de profesor también. Entonces yo tenía muchos miedos de eso, pero era muy atrevido y hacía teatro. Y la carrera de contaduría me permitió también hacer la formación de público. Entonces aprendí como a gestionar proyectos para que me compraran las obras. Y entonces reunía dinero y compraba más luces y compraba telones y compraba cosas y podía tener personas que estuvieran cerca, porque para crear no se puede pasar hambre. Para crear hay que estar bien alimentados, para crear hay que tener para los buses, para crear, así sean en unas mínimas condiciones, hay que gestionar como una especie de economía solidaria que nos ayude a avanzar y que no nos ayude a detener, porque después cuando uno crece tiene otros problemas que es la familia, uno tiene hijos, tiene otra cosa, y ya tiene que abandonar todo porque tiene que llevar un sustento. Entonces esos miedos del principio era el miedo de no hacer teatro, pero hoy mi miedo no es de hacer teatro, porque hoy tengo un equipo con el cual puedo hacer teatro como director, escribo mis obras, trabajo, y las obras que escribo tienen que ver todas con lo local, es decir, toda la identidad caribe puesta al servicio de las nuevas tecnologías, que es mi propuesta desde hace como 10 años. Y ahora con la maestría de Artes Vivas, tomé, por ejemplo, la obra de Crónica de una muerte, una obra que había escrito a los 20 años, le metí microfonía, cocinamos en escena, hay sonido, lavamos en escena, o sea, es diferente y es muy polifónica, pero también la tenemos como un teatro tradicional cuando nos las piden, con su escenografía, con todos los juguetes. Pero el miedo de volver a actuar yo es un miedo horrible porque el ridículo es diferente, porque de pronto la gente de alguna manera se puede decepcionar si uno no construye el personaje, ¿no? Si a uno le entra ese pánico donde no puede controlar el miedo y en vez del miedo de ser un poder hacia adelante, sea un poder hacia atrás, a ese miedo le tengo pánico y quise ponerlo en escena para decir a la gente, en este momento estoy reflexionando sobre mis miedos. Un miedo que compagina con el miedo de no hacer teatro, con un miedo de no tocar el escenario, con un miedo de morir aquí encerrado haciendo teatro, con un miedo de que nadie lo vea, con un miedo de no poder atravesar la pantalla de lo digital o la vista de lo digital, un miedo de no encontrar un equipo, y gracias a Dios conseguí a un pelado que tiene una mirada con la cámara que nos ayudó muchísimo, que hacía como si el público estuviera con nosotros, manejamos la vista sugestiva, manejamos el cuerpo, supo manejar la luz. Cristian Padilla se acercó a nosotros y nosotros lo ayudamos a él y él nos ayudó a nosotros con esa vaina. Fue un encuentro sorpresivo
intempestivo, solidario, mancomunado, lleno de amor, pasión por el teatro. No somos amigos, nos hicimos amigos aquí, conocimos mucho de cada uno a través del teatro y pasamos de vivir del teatro a convivir para el teatro y poderlo desterritorializar y ponerlo en este terreno que nos ha dado muchas sorpresas y que ahora nos tiene unas nuevas miradas para todos los nuevos proyectos que tenemos, ¿no? Gracias, Nivaldo. En particular, parece, queridos oyentes, queridos navegantes, audiencia de La Cháchara, que esta conversación de socialización está siendo triste porque hablamos desde los miedos. Sin embargo, al escuchar y ver la forma expresiva como habla de su pasión y de su camino, Nivaldo Castro, definitivamente vemos que el miedo es una misma cara si la queremos ver desde el amor y desde la pasión. Sin miedo, como él lo decía, ¿cómo te subes a un escenario a ser artista? Si no sintieras miedo, ni siquiera quisieras subir. Y eso es lo que él nos está, de eso es lo que nos está hablando, desentrañando justamente lo que está detrás, no solo del Augusto, del enfermo imaginado en esta versión libre de una obra de Molière, sino todo un camino que lo tiene allí, en Casa Cofradía Teatral, socializando su obra y su vida. Tanto que en el final de su adaptación libre, ese mismo Augusto nos muestra cuando se convierte nuevamente en Nivaldo a través del baño, en ducha y jabón. Nivaldo, ¿de qué manera quisieras hablarle a ese mismo público que te observó ayer y hoy? Y que, aunque en este momento solamente soy yo y quien está con nosotros acompañándonos en esta sala digital, que es Paola Puello, a quien saludamos y agradecemos por habernos apoyado en este enlace con Nivaldo, ¿qué quieres decirle a ese público imaginado pero real? No, que de verdad que el miedo que nosotros sentimos no es el miedo del pánico, no es el pánico del cual la gente puede sentir. Es un miedo de hacer el trabajo correctamente. Nosotros amamos el teatro y yo soy muy feliz, yo terminé muy feliz con el trabajo, no solamente con el mío, sino tengo luz, estoy en el escenario. Entonces, ya... Tranquilo, Déjame... tranquilo, estoy feliz, Nivaldo, tranquilo. Yo también. Y yo sé que quienes están observando están viéndolo. Yo lo estoy viendo y me haces pensar incluso a cuando tú ibas a las minitecas en las nieves. Ah, sí. Las verbenas de los barrios, las verbenas de los barrios también. Así que, de verdad. No, yo creo que ese miedo es un miedo de alegría, o sea, es un miedo de logro, es un logro, o sea, uno volver al escenario a actuar, no dirigiendo, no escribiendo, no produciendo, no arreglando luces, no sirviendo el café, sino en lo que a uno le gusta, o sea, la primera huella del por qué uno quiere hacer teatro es el actuar. Entonces, volver a actuar es el principio de esto. Y yo también me estoy entrenando muchísimo. Es para un personaje que voy a hacer, que es el coronel, que lo voy a hacer en blanco y negro y sepia, aquí en esta casa, grabada en formato cine, que es basada en ese coronel de Gabo, pero también los coroneles de los barrios, porque para los que no saben, yo soy hijo de un agente en buen retiro de uso de la Policía Nacional. Soy egresado del Bienestar Social de la Policía, entonces tengo muchas connotaciones con eso. Soy el único que hace teatro de mi familia, entonces, como la oveja negra en ese sentido. Y yo diría viéndolo que es la oveja multicolor. Ahora mismo y entraste de invitada. Yo creo que tienes que salirte para que te salga de invitada. ¿Oíste? Entonces, el ejercicio ese es súper mágico porque cuando uno sale a una función y la gente queda contenta y hace una lectura como tú, ese miedo se vuelve felicidad. Y cuando yo me baño, cuando yo me estoy bañando, lo que hago es recordarle a la gente que los actores también somos seres humanos normales, seres humanos como el actor es un artista que intenta que su oficio se convierta en arte.
pero es un oficio, está muy alto, ¿no? Pero es un oficio y ese oficio también tiene un final, ¿no? Porque uno es un hombre de familia, uno es un hombre, un papá, un hermano, un lugar. Entonces, ese baño era un descansar, de haber cumplido con el oficio y que ojalá el público, desde la estética y desde su percepción, lo haya visto como una obra de arte. Muchísimas gracias, Nivaldo, en esta reflexión final con la que te expresas ante el público. Quiero hacerle una precisión a una pedagogía que incluso yo he vivido en el ejercicio de la cháchara, de haber cubierto en 2019 el Festival Internacional de Circo del Caribe Nariz Roja, donde aprendí de la mano de Lucas Castañeda, su director y fundador, de la mano de muchos personajes que ejercen el clown en Barranquilla y a nivel nacional e internacional. Aprendí, me enseñaron que la percepción que uno tiene del payaso, solamente aquel bufón de fiesta, incluso yo estoy aquí tratando de cuidar de cómo utilizo las palabras, porque si hay algo muy delicado en el ser humano, en la esencia humana, es la seriedad que hay que tener para vestirse de payaso. Hoy el personaje, el Augusto que ha hecho Nivaldo Castro y que deseo, aquí para que finalicemos esta entrevista, voy a volver a compartirles momentos de esa belleza que fue la presentación de él. Momentos en los cuales le habla aquí, habla de sus miedos. Esta transmisión, este video está disponible. El Augusto, versión libre del enfermo imaginado de Philip Carr, está disponible a través de, bueno, diga usted mismo los canales, por favor, Nivaldo, invite a la comunidad. Está en Facebook, en Cofradía Teatral, está en Instagram, Cofradía Teatral Back, y está en YouTube, en Cofradía Teatral. Muy pronto en nuestra página web van a ver más videos de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Nivaldo. Muchísimas gracias. Deseamos que el coronel esté pronto y que no solamente sea que no tenga quien le escriba, sino al contrario, que tengan muchos, seamos muchos los que lo ven. Muchas gracias a ti, Jorge, por aceptar la invitación de mirar el trabajo desde tu punto de vista. Sabía que lo ibas a mirar y que íbamos a encontrar un hilo sin ponernos de acuerdo en nada, de que esa era la mirada que yo quería que el público tuviera de este proyecto, que lo que busca es mostrar todo el momento del actor, desde antes, durante y después de su presentación y cómo descansa, a espera del aplauso, a la espera de la visita del público, a la espera de la reacción del público, en este caso, que el público lo pueda mirar y que esperamos haber atravesado la mirada, esa cuarta pared o esa quinta pared ahora, que es la virtual, y que llegue a los corazones, que llegue a la sensibilidad del público, que el cuerpo con el que uno habla como actor en vivo también trascienda esa pantalla y que se sienta un cuerpo que está cerca de él, que no está muy lejos, que la voz también pueda tener una repercusión, que todas las imágenes sonoras que podamos nosotros construir en esa poética del teatro que queremos, atraviese y que dispare a los corazones del público, para que el público de alguna manera, y nosotros también de muchas formas, decirle al público que aunque es un trabajo audiovisual, lo que pretendemos es que tengan una mirada del teatro, para que no nos confundamos con películas, con el cine, aunque podamos volver cine el teatro, o el teatro a ser parte de un proyecto audiovisual, pero que el teatro se siente mejor cuando volvamos a tener ese contacto face to face, muy cercano, donde el aliento se escucha no a través de un dispositivo tecnológico, sino a través del oído en primera persona, a través de los sentidos del público en primera persona. Me uno a su invitación y sé o tengo la fe de que a través de quienes están liderando este tipo de convocatorias en la Secretaría de Cultura de Barranquilla, el sentir de empresarios de la ciudad, de líderes,
he podido percibir que están percatándose de que hay un tejido social que no solamente en Barranquilla, en todas las ciudades en las que estamos afrontando la pandemia, en todos los municipios y localidades, veredas donde se está afrontando la pandemia, el tejido social, aunque se ha debilitado, por supuesto, porque son el miedo máximo de la muerte colectiva, en medio de eso el arte está ejerciendo un papel fundamental, fundamental. Los actores, los músicos, los escritores, los poetas, los pintores, los bailarines, los danzantes, están ejerciendo un papel fundamental y usted lo acaba de resumir, no solamente en las palabras sabias de la vida que se dedica con pasión a un oficio, sino a través del oficio mismo con este enfermo imaginado, que con su miedo a la muerte se hizo inmortal en Molière y sigue vivo a través de personas maravillosas como este artista Nivaldo Castro Charris, de quien nos despedimos para saludarlo cada vez más en La Cháchara y en su casa Cofradía Teatral. Quisiera despedirme diciendo algo. Adelante, caminante. Para todo el público que nos está escuchando, dos cositas que quisiera que tuvieran en cuenta, o tres. La primera, nosotros ya queremos saltar de la formación de público a crear una comunidad para las artes escénicas, donde hay periodistas de la calidad como la tuya que pueden ver el teatro de una manera diferente y que le pueden ayudar al público a comunicar. Necesitamos que los empresarios se junten, necesitamos mejores políticas culturales, necesitamos hacer cosas, una comunidad para las artes escénicas, que necesitamos mejor infraestructura. Ya no solamente es el público y los artistas, necesitamos más cosas. Entonces nosotros estamos en ese ejercicio. La segunda, esta semana o la próxima vamos a lanzar la primera escuela de formación de público en Barranquilla. Vamos a lanzar con Julio, el maestro de ceremonia que hace Paola Puello, y tenemos varios invitados especiales donde vamos a poder contarle a la gente cómo va a ser esa formación de público a través de obras de teatro, y que va a ser la primera escuela de formación de público que va a asistir en la región Caribe. Y tercero, que vamos a hacer una teatrón, porque estamos metidos en un lío bien tremendo, que es la Casa Teatro Cofradía, y que muy pronto vamos a hacer una campaña expectativa, y que vamos a tener, no puedo decir por ahora, el apoyo de muchos artistas del país hasta que no lo tengamos claro, pero vamos a tener el apoyo para poder recoger dinero y poder ponernos al día con las cuotas de la casa, porque nosotros ganamos Casa Teatro Cofradía, para que todo el público lo sepa. Aprovecho esta oportunidad porque no se puede hacer lo que vieron, lo hicimos aquí, y muchas otras cosas se hicieron aquí, porque la poética se cuida en unos lugares y tiene que tener infraestructura cultural. Ese es el éxito también. No solamente el artista, el público, sino la infraestructura cultural debe proteger la poética. Y nosotros nos ganamos 800 millones, pero hicimos un préstamo de 200 y pico de millones. Y con la pandemia, todas las funciones que teníamos con los colegios, no las hicimos, más de 40 funciones. Y los proyectos que teníamos con empresas privadas y públicas se cayeron. Y ahorita, con el trabajo que estamos haciendo y la estrategia que vamos a hacer, esperamos que el público se junte con nosotros, teniendo en cuenta los beneficios tributarios que existen, porque por ahora tenemos un silencio profundo, pero nosotros seguimos teniendo voz en el silencio y en la oscuridad con la creación, porque el teatro debe construir teatro. Como dicen ustedes, los artistas del teatro, que haya mucha mierda. Feliz noche en La Cháchara. Gracias, mi hermano. Muchas gracias a ti.